Vegetarianos versus altos consumos de proteína, de eso estaremos hablando. ¿Qué conviene? ¿Qué es mejor? Bueno, ya para ello está el doctor Osmani Altamirano para conversar un poco. Él como nutriólogo nos va a indicar qué es lo más correcto e idóneo para nuestra salud, para no solo vernos, sino principalmente sentirnos bien. Hay que ser preventivos para cualquier tipo de enfermedades y él ya nos va a dar esos tips. Usted puede participar a través de nuestra página en Facebook y a través de nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta. Ahí él nos los va a responder. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias también a toda la teleaudiencia de Canal 10. Bueno, este es un tema muy controversial porque, por ejemplo, en la consulta siempre me preguntan, ¿y entonces qué debo de hacer? ¿Comer más carne o ser vegetariano? ¿Verdad? Mira, es una pregunta que muchas personas se están haciendo y seguramente usted que está en casa, que nos está viendo, ha tenido también por su cabeza este tipo de pensamiento. Y la razón por la que esto sucede es porque ambos tipos de dieta o de planes de alimentación o de modas, como le querramos llamar, han estado muy en boga últimamente. Entonces hay una tendencia que hemos vivido, digamos, en los últimos 20, 25 años, de ir más hacia lo vegetal, hacia lo verde, hacia lo natural, a no consumir muchas carnes. Muchas personas están dando el paso hacia atrás en el consumo de carne y han decidido y optado por tratar de entender qué es mejor a la hora de consumir la comida. Y entonces tratar de hacer una separación entre ambos resulta un poco difícil y a veces incómodo. ¿Por qué? Porque no podemos excluir las bondades de uno y las bondades del otro. En el caso, por ejemplo, de los altos consumos de proteína, estos se pusieron de moda mucho con la onda fitness. ¿Por qué? Porque con la onda fitness ocurre una situación y lo voy a platicar con un ejemplo de una persona que atendí recientemente. Y es que cansado de estar siempre obeso, ¿verdad? Que le dijeran que su colesterol estaba alto, que sus triglicéridos estaban altos, que el hígado estaba graso, se metió a un gimnasio. Y en el gimnasio, como a la semana, le ofrecieron consumir proteína. Y él miró que otras personas que estaban a su alrededor también lo estaban haciendo. Entonces decidió dejar de consumir lo que estaba haciendo anteriormente y comenzó a consumir proteínas, a hacer ejercicio. Evidentemente tuvo algunos cambios, pero también tuvieron algunos problemas, como por ejemplo apareció el estreñimiento, problemas con el sueño también. Entonces la pregunta que viene ahora es, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de vivir mi vida? Les voy a poner el otro ejemplo. Una persona que es totalmente vegetariana y que no consume nada de carne ni ningún producto de origen animal, tiene una tendencia también a tener problemas relacionados con anemia. ¿Por qué? Porque el consumo, aunque sea una buena proteína vegetal que podamos hacer con el arroz, los frijoles, con la soya, ¿verdad? Con algunos granos también, como el maní, las almendras, aunque esa proteína sea de buena calidad, no es de tan alta calidad como las zonas de origen animal. Por ejemplo, en el huevo usted va a encontrar los aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir. Entonces, ¿qué significa? Que si yo consumo huevos, estoy consumiendo una cantidad de proteína y de aminoácidos principalmente que me van a ayudar a que yo pueda reponer lo que mi cuerpo normalmente está gastando. Entonces, una de las razones importantes que nosotros tenemos que ver, y eso es lo que quiero comentar sobre esta lámina, es que más proteínas no significa más salud. Fíjate que ese es un concepto muy importante, ¿verdad? Pero aquí el problema no es la carne, sino los excesos, el desequilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué sucede cuando alguien está consumiendo solo carne? Entonces viene el problema que comienzan a consumir también embutidos. Y dicen, doctor, yo consumo carne, pero ¿es a la plancha o es asada? ¿Tiene alguna contraindicación esto? Bueno, la cuestión de la forma en cómo uno la consume sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, si usted está consumiendo carne asada, ¿verdad? Y esa carne queda quemada por arriba, entonces eso le va a causar daños a su organismo. Ahora, las carnes no deben de consumirse quemadas totalmente. Ese es un principio de la cocina, ¿verdad? Yo creo que los chefs lo pueden mencionar bastante bien. ¿Por qué? Porque si no estamos desnaturalizando las proteínas y entonces lo que consumimos ya no tiene un valor biológico suficientemente alto. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar? Las carnes es mejor consumirlas al horno, por ejemplo. Si la vamos a hacer a la plancha, yo les recomiendo hacer cortes delgados. ¿Para qué? Para que solamente se selle la carne por un lado, por otro, ¿verdad? Y así se pueda servir en los platos. Y se conserve entonces. Exactamente, que conserve su mioglobina, que conserve las características de la proteína que uno va a consumir. Y en el caso también de los vegetales, mira, yo te quiero decir algo, es muy importante
que los vegetales tampoco se consuman sumamente cocidos. Ok. Por ejemplo, el brócoli. El brócoli es muy bueno, pero cuando usted agarra brócoli y lo pone a cocer y ya queda ese brócoli suave de viaje que prácticamente usted cuando lo muerde no siente el crunch del brócoli, eso ya no le sirve. Entonces, Ya, cuando hacemos la pasta de brócoli o... cuando hacemos la ¿o la pasta de crema? brócoli, exactamente, bueno, a mí me gusta cocinar, ¿verdad? Así que más o Ajá. menos sé hacerlo. Sí. Entonces lo que yo hago es que lo paso por agua caliente, Ujú. ¿verdad? Lo corto bien Ujú. y una vez que ya está la pasta lo revuelvo. Entonces, Ok. con el mismo calor que tiene la pasta, Se termina ¿verdad? de Cuando se cocer. termina, exactamente, se termina de hacer como al vapor. Eso fija? es un consejo, ¿verdad? Que yo Sí. les doy a ustedes. Ahora, una cosa interesante para las personas que han tomado la decisión de no consumir carne del todo, Ujú. yo les doy algunas opciones. Están los ovo-vegetarianos, ¿verdad? Que son ovo-lácteos que le llaman. Ok. Que ellos pueden consumir huevos, pero y consumen también leches o sus derivados, como la crema, por ejemplo, o la mantequilla. Y así pueden hacer algunas combinaciones de los alimentos. Ahora, otra cosa importante es, si usted está en ese camino, hágase por lo menos cada 3 meses un examen de hemoglobina para saber si tiene o no tiene anemia. Doctor, en algún Sí. momento aquellas personas que son o solo que consumen exceso de proteína o solo que son vegetarianos, pueden tener algún tipo de deficiencia, de algún tipo de vitaminas, pueden Claro. tener algún tipo de enfermedades posterior. Claro, mira, en el caso de las personas que deciden eliminar los productos animales, como decía, lo principal es la anemia. ¿Qué vamos a encontrar? Que la persona comienza a verse un poco pálida, su rostro se va a ver un poco apagado también, y entonces esta falta también como de ganas, eso lo llamamos nosotros astenia, eso significa de que puede tener anemia. Ahora, ¿qué pasa cuando consumís demasiada proteína? Hay una sobrecarga de esa proteína que está pasando a nivel renal. Y si esa persona tiene alguna tendencia o tiene ya un problema renal, lo puede exacerbar, puede Ok. tener mayores problemas. Ahora, he visto lamentablemente, ¿verdad? Algunos casos, no muchos, pero sí algunos casos, de personas que han consumido demasiadas proteínas, que se han metido a hacer este tipo de planes de alimentación y que han terminado con insuficiencias renales. Por eso mire, no haga caso de lo que le sirvió a otra persona. Pregunte, vaya donde alguien que sepa para que le pueda orientar de la mejor manera de poder llevar su alimentación. Correcto. En Facebook nuestros amigos ya comentan y nos preguntan, buenos días, bendiciones. Tengo 30 años, soy operada de exploración biliar y junto con eso me dio pancreatitis y no Wow. consumo carne todos los días, pero cuando consumo es moderado y de cerdo no. Me habían prohibido hasta las sopas y por los vegetales me dio helicobacter, entonces ya ni sé qué comer, nos dice por Bueno, acá. en el caso del helicobacter, ¿verdad? Si le llegó a dar en algún momento, eso generalmente sucede por las ensaladas, Sí. ¿verdad? Y las ensaladas que no están bien tratadas. Mire, lamentablemente tenemos que decirlo, ¿verdad? Muchas de las verduras que llegan a nuestra casa no llegan con la calidad sanitaria apropiada. Sí. ¿Y a qué me refiero con calidad sanitaria? Significa que, por ejemplo, pueden estar saliendo de la huerta, pero a veces para poder cortarlas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los repollos, del tomate, de la chiltoma, se hace una última fumigación. Y esa última fumigación puede llevar todavía restos de químicos a su mesa. Entonces uno tiene que hacer procesos de desinfección que puedan ayudar a eliminar ese tipo de rastros. Pero también lo otro es que si usted tiene, por ejemplo, un repollo que no está bueno, que no está totalmente sano en cuanto a su estructura, también puede llevar ese tipo de bacterias. Entonces, ahí es donde normalmente nosotros los consumimos. Una de las cosas que le decimos siempre como consejo es, si va a consumir comida de la calle, que sea alguien de que usted sepa realmente, que sea como como que le dicen, su marchanta, ¿verdad? Así La persona es. que siempre le ha consumido. Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno compra en algún lugar que no tiene buena higiene, se puede tener ese problema y también otro tipo de problemas. Correcto. Dice otra persona, muy buenos días. ¿Qué tan cierto es que la carne, consumir demasiado carne asada o cocida tiende a producir cáncer? ¿Y cuáles de las proteínas, carnes es mejor o menos dañinas al ser humano? Bueno, lo del cáncer y la carne roja ya no es ningún mito, no es ningún rumor, ¿verdad? Eso ya está documentado, pero está documentado para las carnes que son embutidas. Eso yo les digo con toda honestidad, si usted ha sido un consumidor, por ejemplo, de las salchichas, de las mortadelas, creo que es hora de hacer un alto en el camino y sentarse a pensar con su familia si es lo conveniente para usted. Entonces, en el caso de las otras carnes rojas no tenemos
calificación. Sin embargo, hay una advertencia que dice que el consumo excesivo de carne roja podría llevar también a tener padecimientos relacionados con el cáncer y sobre todo con el cáncer de colon. Ahora, ¿cuál es la mejor proteína? Tenemos un par de opciones que son muy buenas. Una de las proteínas de origen animal, ¿verdad?, es la del pescado, los peces. Correcto. Cuando nosotros consumimos peces, tenemos la bondad, ¿verdad?, de que tenemos una carne que es blanda, que tiene buena calidad de proteína, y eso nos puede satisfacer. La otra opción que tenemos en la parte animal es el huevo, ¿verdad? Insisto con el huevo, ¿por qué? Porque es una proteína que, a pesar de que está un poco carito ahorita la cajilla de huevo, pero sigue siendo una de las proteínas más baratas. Usted puede consumir, digamos, un par de huevos al día y eso le va a dar la cantidad de aminoácidos necesarios, esenciales, que su cuerpo necesita. Entonces, eso va a favorecer en los diferentes estadios de la vida. Correcto. Desde los niños que están, digamos, creciendo hasta los ancianos. Perfecto. Aquellas personas, doctor, que han tenido algún antecedente de Helicobacter pylori o cáncer, ¿cuáles serían las recomendaciones de alimentos que deben consumir? Bueno, para las personas que han tenido con Helicobacter pylori y ya fue tratado, puede volver a su dieta normal. No tenga ningún miedo, no tenga ningún problema, ¿verdad? A menos que eso haya causado algún problema, ya sea de tipo ulcerativo en su estómago o en su tracto gastrointestinal. Entonces tendría que tener una dieta especializada. Correcto. A la persona con cáncer, si ya lo superó o está en etapa de cáncer, tenemos que tener una dieta especial. Aquí es donde viene la particularidad de la atención especializada, que es darle a la persona lo que realmente esa persona necesita. No se puede ir con consejos generales. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendientes de cómo están sus minerales, cómo están los micronutrientes, ¿verdad? Tenemos que saber si hay necesidades especiales de acuerdo a la medicación que esté tomando. Porque mire, no es lo mismo un paciente que está haciendo quimioterapia que un paciente que está ya en remisión. Entonces nosotros tenemos que entender cuál es la etapa del paciente para poder darle la alimentación adecuada en el momento oportuno. Correcto. Una de las cosas que tenemos que decir en general para todo es tratemos de consumir menos aceites vegetales. Correcto. ¿Verdad? Eso, miren, por favor, tratemos de hacerlo, ¿verdad? Ya también eso es algo que no es un dicho de ahí de la abuela ni nada, sino que está documentado. Los aceites vegetales son muy inflamatorios y si usted tiene, por ejemplo, problemas de colon que se está inflamando, que tiene algún tipo de problema gastrointestinal, le recomiendo que trate de sustituirlo. Correcto, muy buenos días, dice por acá, leemos siempre comentarios a través de nuestra página en Facebook. Claro. Entre algunas situaciones de una persona nos expone que fue operada de la vesícula, la cirugía pues prácticamente la llevó al borde de la muerte y le dejaron filtrando las bilis. Ahora un intestino tiene síntomas de obstrucción. ¿Qué hago? Y bueno, no puede toser tampoco ni estornudar porque siente que la herida de la operación le duele demasiado por dentro del dolor, como calambres incluso. ¿Qué puede comer para eso? Bueno, en este caso la indicación primaria es que vaya siempre donde el médico que la operó para que le dé las indicaciones de cómo debe estar en casa y qué debe hacer para cuidar su herida. En el caso de la alimentación, alimentación blanda. Cuando hablamos de alimentación blanda, por favor, no se entienda que solamente son sopas, ¿verdad? La sopa puede estar ahí incluida, pero no necesariamente y únicamente eso. Usted puede consumir, digamos, algún tipo de verdura. Aquí ahorita tenemos bastante ayotes, tenemos chayotes, tenemos papas. Hay chilotes también, ¿verdad? Que se pueden hacer pequeños cocidos, ¿verdad? Y en el caso de si usted quiere consumir proteína, ya como le dije anteriormente, puede consumir pescado, puede consumir huevo, puede consumir un poco de pollo también, ¿verdad? Que es muy importante para asegurar una calidad de proteína adecuada. Son más convenientes. Igual para las personas crónicos de diabetes, hipertensión, cada especialista va orientando cuáles son los alimentos. Hay que tener mucho cuidado con eso. No preguntar al vecino, al amigo, a nadie, sino al especialista. Ahí está un nutriólogo. ChatGPT es muy bueno. De verdad que sí, las IAs están cambiando, exactamente, pero no tiene criterio médico. Entonces, por favor, auxíliense de la IA. La IA está metida ahora en todo lo que estamos haciendo, pero tengan cuidado, revisen bien la fuente y sepan además que es algo que va a afectar su salud. Exacto. Muchísimas gracias, doctor Osmani Altamirano. Ahí vemos su número de teléfono en pantalla para aquellas personas que quieran hacer la consulta. Con muchísimo gusto sé que les va a atender. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Hacemos de inmediato una breve pausa. Ya volvemos con Acción 10 en la mañana.